pantalla, aparte de estos señores tan entrañables que veo en la sala. Veo amigos de todos los sitios. Me ha hecho mucha ilusión Colombia, Galicia, EASE, personas que han trabajado conmigo. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí esta tarde. Y muchísimas gracias también a todos vosotros por estar aquí hoy. Escuchar. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes también a los que estáis conectados online. Tenemos el gusto de contar esta tarde con Begoña Sánchez Ramos, que tiene un currículum impresionante. Ha sido la fundadora y presidente de Alta Eficacia y Across International España, Colombia y Chile, donde ha trabajado desde 1992 hasta la actualidad, diseñando, implementando y gestionando proyectos estratégicos para grandes compañías que a todos nos suenan, como Mapfre, Sanitas, Johnson & Johnson, Nestlé, Canon, Repsol y algunas otras. Ha sido también miembro de la alta dirección en Banesto y de Continente. Está certificada y diplomada en Buen Gobierno Corporativo por el Instituto de Consejeros y Administradores. También es máster en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra, licenciada en Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid y óptico y optometrista, también en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido participante desde el año 2014 en los Foros Mundiales de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desde el año 1996 es miembro del European Business Ethics Network, que se llama EBEN, de cuya junta directiva fue vocal durante 12 años. Y también es miembro del Spanish Chapter, International Humanistic Management Association, y de la Asociación de Directivos de RSC. También ha trabajado como docente impartiendo clases a empresarios en varias instituciones, por ejemplo en el ICADE, y también ha sido profesora del Máster de Liderazgo y RSC en la Universidad de Alcalá de Henares. Desde el año 2018 ha comenzado los trabajos de su tesis doctoral en la Universidad San Pablo CEU sobre el tema del que nos va a hablar hoy. Como podréis comprobar, está bastante bien preparada en este tema sobre empresa y derechos humanos, y en concreto se va a especializar en la línea de investigación, reestructuración de empresas y mercados competitivos. Le paso sin más la palabra a Begoña, que nos va a hablar de un tema muy interesante. Muchas gracias, Begoña. Buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias y saludar. Dar las gracias al Ateneo Escurialiense porque, y en concreto a su foro de filosofía por la atenta acogida con la que estoy siendo tratada desde el primer momento que contactaron conmigo, y es verdaderamente un placer y un honor estar entre todos vosotros. Y además de daros las gracias, pues quería saludaros a los que estáis en la sala y también, como no, a todos los que nos estáis viendo y que acabo de presaludar a través del streaming. Solo indicar muy rápidamente antes de comenzar un poquito el índice que veis en la transparencia presente. Lo primero que voy a hablar es del carácter multidisciplinar e interdisciplinar de esta materia. La cuestión de empresa y derechos humanos atañe a una cuestión antropológica, cosmovisión, a un concepto filosófico de lo que significa ser humano y a un concepto filosófico de lo que significa empresa, también a todo lo relacionado con los aspectos de ciencias sociales como sociología y política. También podemos abordar esta exposición desde el punto de vista del derecho y de cualquier área del derecho, es decir, desde el derecho internacional de derechos humanos, pero también desde el derecho de sociedades que atañen las empresas, el derecho laboral, el derecho internacional de inversiones, etcétera. Es decir, el derecho de los consumidores, es decir, hay muchas áreas dentro del derecho que encajan perfectamente en cualquier exposición en la cuestión de empresa y derechos humanos. También podríamos abordarlos desde el punto de vista de la historia y la economía, y ver un devenir a lo largo de distintos momentos históricos en cómo la relación entre la empresa y los derechos humanos han ido variando. Pero yo voy a abordarla desde el punto de vista que mejor conozco y en el que estoy, digamos, autorizada en cierta medida por mi previa experiencia profesional, que es desde el punto de vista del management, desde el punto de vista de la empresa, de la administración y dirección de empresa. Y en este sentido, todos aquellos aspectos relacionados con la empresa
como puede ser, o con la gestión de empresa y la dirección, la administración y la gestión de empresa, como puede ser cuáles son las responsabilidades de la empresa en esta materia y cuáles son las maneras que tiene de abordarse, como la gestión de riesgo, el compliance, etcétera, son fundamentalmente los aspectos desde lo que los voy a abordar. Para ordenar la exposición, en la transparencia que estáis viendo, observáis que existen 4 puntos de los que voy a exponer. Primero, como he dicho, el carácter multidisciplinar e interdisciplinar. A continuación pasearemos o definiremos cuáles son los protagonistas, la empresa y los derechos humanos, para abordar el concepto RSC y el concepto de ASG. Y en el caso de la empresa y en el caso de los derechos humanos, determinar un poquito la ambigüedad que a veces existe a la hora de saber cuántos y cuáles son, cómo se definen y en qué se sustentan. Y abordaremos a continuación un poco expondré la dificultad o la complejidad que tiene el unir este binomio, empresa y derechos humanos, para, por decirlo de alguna manera, ver por una parte las grandes o los puntos críticos. Hablaré de la globalización y el gap de gobernanza y las soluciones que para esos digamos, problemas que han sido suscitados han sido propuestos de distintos organismos, pero me voy a ceñir a las soluciones propuestas desde Naciones Unidas con su agenda Business and Human Rights, toda vez que Naciones Unidas ha liderado esta tarea. Finalmente, acabaremos con los principios rectores sobre empresa y derechos humanos, dando un paseo muy ligero acerca de cuáles son los fundamentos, cuál es su estructura y cómo son implementados. Sin más dilación, empezamos a hablar de la empresa. El concepto de empresa, hay muchísimas definiciones de empresa y yo creo que podríamos alargarnos aquí si dijéramos muchas. Yo voy a mencionar una que a mí me parece que encaja para transmitir la idea de que la empresa es un sistema abierto y vivo. Es decir, la empresa es una entidad conformada por personas, bienes materiales, capacidades técnicas y capacidades financieras que permiten dedicarse a la producción y transformación de productos y a la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, pero con una finalidad de obtener una utilidad o beneficio. Es decir, podemos, como una empresa, satisfacer una necesidad social a través de productos y servicios mediante los medios que tenemos humanos, técnicos y materiales, pero requiere, para que sea denominado empresa, tener una utilidad, tener un beneficio. Hay otras muchas definiciones y ahora me gusta aquí hablar de una que en un momento determinado yo escribí y he visto incluso que se encuentra en la literatura, lo cual me ha hecho mucha ilusión. Y yo definía la empresa como un sistema complejo y por eso la cito, porque creo que es importante entender que no es nada simple, no es nada obvio. Las empresas son como las personas, seres vivos, que todos en la cara tenemos 2 ojos, una nariz y una boca, pero no hay ningún ser vivo igual a ningún otro. Todos, ni ninguna cara de ningún ser vivo igual a ninguna otra. Todos somos distintos con características distintas. Las empresas, en tanto que vivas, cambian a lo largo del tiempo y es un sistema que es capaz de crecer y de cambiar. Los seres vivos, conocen ustedes, pues nunca tenemos todas las células iguales. Siempre están constantemente unas muriendo y las otras creciendo. Yo hablaba, por lo tanto, de un sistema complejo de objetivos, intereses, estrategias y tareas que se combinan para obtener un producto o servicio que ofrecerá a la sociedad. Y aquí hay un poquito la diferencia en la que quería hacer hincapié, que afectan interna y externamente a las personas. Este es un poquito el esquema, vamos a pasarlo, el esquema de empresa, vamos a pasar para atrás, de empresa que ustedes ven en la transparencia. La empresa, dentro del núcleo de la empresa hay personas, hay procesos, hay tecnologías y todo esto da lugar a los productos y servicios que se ofrecen a la sociedad, pero a través de la planificación estratégica de esos propios procesos y de la cultura que subyace de la empresa, se producen afecciones, o sea, afectan o influyen hacia el exterior, hacia un entorno próximo, que sería un entorno
muy propio de esa empresa, sus propios clientes, sus competidores y sus proveedores, pero también no solo influye hacia el exterior, sino es influida desde el exterior por el entorno próximo y por el entorno más lejano, más general. Está claro que los factores tecnológicos, los socioculturales, los políticos legales, los demográficos influyen en la empresa. Por lo tanto, es un sistema complejo y abierto. Y estas serían las características. También a mí me gustaría un poco decir unas palabras acerca de una evolución histórica que podemos entender en cuanto a cómo se ha enfocado la empresa desde el punto de vista de la cultura de empresa, porque al final la empresa no es otra cosa que proyectos y personas. Y las personas cambiamos y por lo tanto los cambios culturales dentro de la empresa también cambian. Así las cosas, y yo creo que los que estamos en esta sala tenemos todos la edad y los que yo creo que están viéndonos a través de streaming también, pues para darnos cuenta de, por ejemplo, en un último periodo de la historia, cómo ha cambiado el foco de las empresas. Las empresas en épocas de poca demanda, perdón, de poca oferta y mucha demanda, por ejemplo, en una época de posguerras, lo que ocurre es que son empresas focalizadas en el producto. Es decir, una empresa es buena o mala, así sea la calidad del producto que produce. Y siempre se decía, había un aforismo que decía, todo paño, bueno o malo, el buen paño en arca se vende. O sea, no hacía falta hacer un esfuerzo de adaptación del producto ni de comercialización del mismo. La calidad propia del producto era lo que definía la calidad de la empresa. Es una época, yo diría que entre los 40, después de las posguerras, donde los directores generales eran técnicos, generalmente ingenieros. A partir de ahí empieza una época en la que se produce ya, yo siempre pongo el ejemplo cuando explicaba estos temas en la universidad, en el CADE, eran años en los cuales había ya mucha adaptación desde el punto de vista de marketing, desde la empresa, pivotando en el cliente. Y en ese sentido, por ejemplo, la industria automovilística nos detecta muy bien este tema. Nosotros, cuando éramos pequeños, por lo menos en mi caso, cuando yo era pequeño, el primer coche familiar que hubo en la familia de mis padres y mis hermanas era un Renault 8, muy feillo, la verdad, hay que decirlo, de color verde. Y no pudimos elegir el color. Tú pedías un coche, te apuntabas y cuando se había fabricado el lote de coches, te lo dabas. Ese mercado, esa industria, la industria, en este caso automovilística, es un claro ejemplo de cómo ha ido evolucionando la empresa desde el producto hacia la empresa que pivota en el cliente, en sus necesidades. Y al día de hoy, cuando yo daba las clases, recuerdo con precisión que una marca podría tener hasta 740 distintos modelos adaptados a que fuera para varones, para mujeres, urbanita, de familias numerosas, de personas solteras, es decir, hay una adaptación y una gama muchísimo más amplia. Y esto ocurre aproximadamente, este enfoque de la empresa desde el cliente, ocurre aproximadamente a partir de los 60 en los Estados Unidos de América y a partir de los 70-80 en Europa. Pero tomen nota ya del siguiente punto, que es la década de los 90. La década de los 90 empieza a abrirse los stakeholders, los grupos de interés, que son denominados stakeholders, es decir, los intereses, los grupos de personas sobre los cuales las empresas tienen interés en cubrir sus necesidades. Ya no solo se debe de cubrir la necesidad del cliente, sino que hay toda una serie de entornos al que hay que dar servicio. Y ahí surge el concepto que ustedes habrán reconocido y habrán oído en algunas ocasiones de responsabilidad social corporativa o RSG. RSG, parece que la palabra lo define. ¿Qué es? Vamos a decir unas pequeñas pinceladas porque tenemos que acabar aterrizando en la cuestión de derechos humanos. Pero la responsabilidad social de la empresa, al final, parece que es la responsabilidad que la empresa tiene para con la sociedad. Y esto es difícil de acotar, saber cuál es el alcance de esa responsabilidad. Como filósofos, ustedes conocen bien las posibilidades de una responsabilidad positiva, una responsabilidad negativa. También hay responsabilidades de orden moral, responsabilidades legales. Unas atienden a las obligaciones, otras atienden a... o sea, en unas hay que, en cierto modo, responder legalmente y en las otras es más o menos voluntario. Pues así pasó con el concepto de RSC en la empresa. El concepto de RSC en el management fue evolucionando. Realmente yo pienso que empezó de una manera errónea, siendo considerado, esto es una opinión personal, algo voluntario. La empresa voluntariamente hacía algo más, parecido a la filantropía,
por el hecho de existir dentro de una sociedad a la que quería favorecer. Pero que era de carácter voluntario. Todos hemos oído esto de empresas que plantan árboles o que hacen una carrera popular con el objeto de obtener fondos pues, para el cáncer de mama o para cualesquiera otra meta muy loable, pero que a lo mejor ni siquiera estaba relacionada con su idea de negocio. Este es el concepto que se va teniendo a principios de los 90 de responsabilidad social empresarial. Por no alargar mucho la exposición, saltaré inmediatamente a los años 80 y pasamos de la responsabilidad social, voluntaria, filantrópica, no asociada con la característica propia de la compañía que la da, a un momento intermedio en que las empresas, incluso en países en que se están produciendo, pues en países que necesitan más, o sea, en países en desarrollo, pues las empresas se ven obligadas o quieren, un poco como el paternalismo que vivimos en España después de la guerra, crear escuelas, crear medidas de seguridad. Es decir, sí que sí está relacionado con un grupo de interés muy claro, que en este caso sería los empleados o el próximo o entorno muy próximo al lugar donde se ubica la operación de la compañía, pero todavía es voluntario. El concepto cambia radicalmente allá por la mitad de los años 2000, concretamente en la Unión Europea. En el año 2014 crea una directiva donde normativiza una definición específica de responsabilidad social. Pero el concepto es pasar de ser voluntario a ser obligatorio y no se trata de desarrollar filantrópicamente actividades, sino se trata de hacer una gestión responsable del negocio. Es decir, no hacer el bien, hacerlo bien. Lo que tengas que hacer, hazlo bien. Y hacer tu propia misión de negocio. Y este concepto yo personalmente lo comparto. El hacerlo bien, y vamos a dar un salto un poquito más al día de hoy, y ahí ven ustedes que yo pongo aspectos ESG, en castellano, en español sería ASG. Habrán oído ustedes también hablar de los factores ASG, son los factores por los cuales van a ser juzgadas las empresas en la actualidad. Es decir, en la actualidad cada vez más hablamos de lo que se llama empresa con propósito, pero apartándonos de un propósito filantrópico para pasar a un propósito de responsabilidad. Y ese propósito está enfocado en tres áreas. La A en castellano, E en inglés, es de medio ambiente, environment o ambiental. La S tiene que ver con lo social y la G con el buen gobierno corporativo o la gobernanza. Conocen ustedes que también ha habido distintos escándalos que finalmente vinieron en el 2008, en la crisis del 2008, el más reconocido es el escándalo Enron. Entonces eran producto de un mal gobierno corporativo, producto de un gobierno no adecuado y ese producto en algunos casos de corrupciones. En ese sentido, por eso la G de gobernanza toma mucho peso. El medio ambiente, la E de environment, ha tenido un desarrollo mucho más prolongado en el tiempo y la cuestión de empresa y derechos humanos se centraría en la cuestión de la S de lo social. Por lo tanto, la empresa, y lo veremos al final de la exposición, pero adelanto ya algo, tiene, toda vez que hay una cierta necesidad de obligación legal en la actualidad, y aunque no fuera legal, moral, tiene que reportar también sobre aspectos ESG. El reporte, como lo conocerán ustedes, y con esto termino el ámbito de la empresa, es obligatorio para las compañías. Las compañías son unas entidades privadas, pero que públicamente rinden cuentas. Esta rendición de cuentas es pública. Toda empresa, yo tengo empresas aquí en España, en Colombia, en Chile, y todas las empresas tenemos que rendir cuentas, presentar al final de año las cuentas que concretamente son los estados financieros. Estos estados financieros, conocen ustedes que son el balance, cuentas, resultados y bueno, la memoria y el flujo de fondos, pero eso no hace una fotografía completa de cómo afecta la empresa como ser vivo y como sistema abierto que lo hemos definido en la sociedad en la que habita. Por lo tanto, al día de hoy se pide que se haga un informe integrado, que contenga conceptos desde el punto de vista del área financiera, conceptos financieros, resultados financieros y cómo afecta al medio ambiente, a lo social y al buen gobierno corporativo. Estos informes integrados
estos informes, este reporte integrado, bueno, pues está siendo cada vez más y más obligatorio y servirá, como veremos al final de la exposición, para dos cosas fundamentalmente: para que los inversores puedan seleccionar en qué empresas invierten desde el punto de vista, teniendo en cuenta todos estos considerandos, y tengamos en cuenta que al día de hoy los grandes fondos de inversiones son fondos que tienen en muchas ocasiones una economía muy superior a muchos Producto Interior Bruto de muchos países. Por lo tanto, las decisiones de los fondos de inversiones no son baladí, sino son tremendamente importantes. Seguimos adelante con el concepto de derecho humano. Los conceptos de derechos humanos, yo creo que todos tenemos intuitivamente bastante claro qué significa. Había traído un vídeo, pero luego me parecía que iba a ser muy complicado. Pero el vídeo tiene una cierta gracia. El vídeo le preguntan a un grupo amplio de personas qué significa, qué definan los derechos humanos. Y no solo le preguntan qué es o no es un derecho humano, sino le preguntan cuántos y cuáles son los derechos humanos. Y tiene gracia porque esta pregunta se hace pues, a una veintena de personas de distintas etnias, de distintos países, de distintas lenguas, y no hay uno que lo defina adecuadamente. Cuando yo empiezo algunos cursos acerca de este tema y con gente más joven, con estudiantes jovencitos que bueno, pues requieren una interacción alta, se quedan un poco asustados diciendo yo no sé definirlo. Y les digo, no os preocupéis, casi nadie lo sabe definir, sobre todo no sabe definir cuántos son los derechos humanos. Pero todos sí tenemos intuitivamente una idea de lo que significa el derecho humano y lo definiríamos como aquel derecho que tiene cualquier ser humano por la condición de ser ser humano, por la dignidad propia del ser humano. Esta definición, que parece que es generalmente aceptada, por desgracia, en este momento estamos en un momento muy controvertido de la historia, donde se pone en cuestión también el concepto de ser humano. Por lo tanto, sobre qué se soporta la consideración, y aquí en un foro de filósofos, pues realmente ustedes en eso son maestros, pero sobre qué se soporta está siendo muy controvertido. Yo desde luego tengo clarísimo que la ley natural es el soporte de la dignidad de la persona y por lo tanto cualesquiera ser humano en cualquier momento histórico y en cualquier geografía tiene unos derechos que nadie les otorga, solo se les puede respetar y proteger, o mejor dicho, en orden, proteger y respetar, pero no se les está donando, eso sería ya privilegio, ley privada. Por lo tanto, las características de universalidad que son naturales de la propia condición de ser humano son las propias del concepto de derecho humano, que insisto, yo creo que al día de hoy está pervertido. Y para mí esto es, lo comentaba con Nieves según veníamos de Madrid aquí, para mí esto es verdaderamente algo que me hace sufrir y mucho, porque creo que si no tenemos claras la concepción de ser humano, avanzaremos socialmente, políticamente y culturalmente, pues erróneamente. En este sentido, voy a continuar hablando de la normativa básica de los derechos humanos. La normativa básica, bueno, si ahora pudiéramos ver la primera transparencia en cuanto al orden del día, verían que hablaba de la agenda de BHR, Business and Human Rights, pero para eso tendríamos que ver cuál es la normativa que hay en materia de derechos humanos generales, no de empresa y derechos humanos. El kit básico es lo que, digamos, la entidad que ha liderado desde en estos siglos, ha sido en ese último siglo, en el siglo XX y el XXI, ha sido las Naciones Unidas. Naciones Unidas, como saben ustedes, se parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, que contiene 30 derechos, que eso es muy controvertido, habrá quien piense que son adecuados, inadecuados, pero fue el acuerdo generalmente aceptado y digamos que la normativa básica, bueno, es decir que no es normativa lo que se ha dado a llamar soft law, porque de hecho la Declaración Universal de Derechos Humanos no es vinculante, es soft law, no es hard law, por lo tanto no es de obligado cumplimiento, aunque como es generalmente aceptado, nadie diría no lo cumpliría sin por ello pasar vergüenza, por decirlo de alguna manera. Sí que es hard law y sí que es vinculante los tratados. En concreto, este primer paso que da Naciones Unidas en las Portesas en el 48 se complementa con los dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Sociales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
que se aprueban en el año 66, o sea, cuesta desde el año 48 al año 66 llegar a un acuerdo para que a obtener algo que sea vinculante. Y además estos pactos, que al final son tratados del derecho internacional, derecho privado, estos pactos no lo han ratificado en todos los puntos todos los países. Por ejemplo, recuerden ustedes que en Estados Unidos existe pena de muerte. Por lo tanto, es un avance en cuanto a la consideración de los derechos humanos que deben de ser considerados, respetados y protegidos, pero hay una diversidad de opiniones al respecto. Pasando a la cuestión de empresa y derechos humanos, no podemos dejar de considerar los convenios de la OIT. Como conocen ustedes, la Organización Internacional de Trabajadores es una organización próxima a Naciones Unidas, pero no de Naciones Unidas. La OIT nace en 1919 y es una organización tripartita en la que forman parte los estados, los empleadores y las asociaciones, o sea, los sindicatos. Esta organización, a lo largo de toda esta historia, ha realizado una gran cantidad de convenios y una gran cantidad de tratados, pero digamos que era tan ingente, por decirlo de alguna manera, la cantidad de convenios y tratados que desarrollaba, que se toma la decisión, bueno, es una forma de expresarme, quiero decir, después de un devenir, en el año 98 se acuerda que hay una declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo, toda vez que tenemos que tener en cuenta que las economías de distintas partes o de distintas geografías van a distintas velocidades, con lo cual las exigencias que se les pueden hacer en las relaciones, por ejemplo, en este caso laborales, en un país en vías de desarrollo no son las mismas que las que se pueden hacer en un país pues que ya ha alcanzado un nivel económico y social. Por lo tanto, en ese sentido, lo que yo creo que en este sentido se coge es como el mínimo común denominador. Todo lo que es ineludiblemente tiene que ser respetado. Y son los convenios que se encuentran en la Declaración de Principios. Estos convenios en concreto son 8, creo que tengo por aquí una transparencia y así la verán mejor ustedes. Son 8 convenios que atañen a 4 ámbitos. El primer grupo de convenio atañe a la libertad de asociación y negociación colectiva. 2 convenios. Otros 2 a la eliminación de trabajos forzosos y obligatorio, otros 2 a la cuestión de trabajo infantil y otros 2 a la discriminación en materia de empleo. Por tanto, la Carta Internacional de Derechos Humanos, que agrupa la Declaración Universal más los 2 pactos internacionales y los 8 convenios, es el pack básico del derecho internacional de derechos humanos que atañen a la cuestión de empresa y derechos humanos. Volvemos un poquito atrás y seguimos hablando de empresa de derechos humanos. Y aquí me gustaría entrar en el tercer punto de la agenda que tenían ustedes. Le he llamado en la reseña que he puesto para esta presentación un paseo a lo largo de lo que Naciones Unidas ha ido haciendo. Otros organismos como la OCDE y otros muchos organismos han hecho también muchísimas cosas, pero es que en un mes, en 1 hora y media, no se puede hablar de todo. Y sin lugar a dudas, sí se ha liderado por parte de Naciones Unidas esta agenda. Esta agenda, ¿a qué se le llama la Agenda BHR o Business Human Rights? Es un programa de políticas internacionales que tienen como objetivo utilizar mecanismos legales internacionales y transnacionales para asignar responsabilidades de derechos humanos a corporaciones transnacionales, o sea, multinacionales, y otras empresas comerciales. Es decir, empresa de derechos humanos se consideraría ahora un subcampo de derechos humanos internacional. Esto es controvertido porque tengan ustedes en cuenta que las empresas son entidades privadas y el derecho internacional, como bien conocen, bueno, sin ahondar mucho, porque tampoco da el tiempo, pero desde la Paz de Westfalia se produce el concepto de soberanía nacional y Estado-nación. Por lo tanto, el derecho internacional atañe a Estados, no atañe a entidades privadas. Ahora hay una gran controversia, hay un debate académico, político, sociológico, etcétera, en cuanto a cómo se puede incluir a los organismos internacionales y a otras entidades, por ejemplo, Naciones Unidas, etcétera, y a otras entidades privadas
como sujeto de derecho y, por lo tanto, persona jurídica responsable ante la vulneración de derechos, en este caso, de derechos humanos. Y me importa pararme aquí porque es muy importante el entender. Una de las cosas que estoy haciendo en mi tesis doctoral es determinar cuáles son los asuntos críticos en esta materia. Y he tenido 19 asuntos que no vamos a abordar, pero uno de los que me parece más crítico y que sí que parece importante abordar es el asunto de la impunidad. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Bueno, voy a terminar con el asunto de la impunidad y luego haré el paréntesis. El asunto de la impunidad es que cuando se producen vulneraciones de derechos humanos por parte de compañías hacia alguno de las personas de sus grupos de interés, sí que es verdad que hay legislación aplicable porque el derecho internacional de derechos humanos no considera sujeto de derecho a las empresas privadas, a las empresas que son entidades privadas, ni hay legislación ni hay jurisdicción tampoco. Por lo tanto, no hay foro donde se pueda juzgar la vulneración de derechos. Por lo tanto, hay una dificultad de la reparación del daño. No sé si me he explicado o voy muy deprisa, pero creo que la impunidad ante la vulneración de derechos es uno de los temas más alarmantes en esta materia. Y en este momento sí que quiero hacer un paréntesis. El que haya impunidad es algo malo, obviamente, pero esto no es equiparable a decir que las empresas, o sea, el mundo no se debe, en mi opinión, desde luego, dividir entre víctimas y verdugos. Siempre hay unos que son los verdugos, que son las empresas, y todos los demás son las víctimas, en absolutos. A las empresas como entidades que viven en el mundo de que están insertas en la sociedad, pues le pasa como a otra entidad, a otra institución, como es la familia. Hay incestos, pero la familia es una institución tremendamente necesaria. Lo que pasa es que hay desviaciones dentro de las familias. Pues también hay empresas que yo creo que mínimamente podemos dividirlas en tres grandes grupos. Las que hacen las cosas bien, que son, en mi opinión, la gran mayoría, las que no las saben si las hacen bien o no, pero miran para otro lado, y las que necesariamente saben que lo están haciendo mal. Pero quiero dejar claro que la empresa como entidad es una entidad necesaria y que no hace falta más que ver aquellas economías donde carecemos de tejido empresarial, o este es corrupto y este no es sano, como no hay un desarrollo económico y por lo tanto no hay un bienestar social. Hecho este paréntesis, volvemos al tema de la impunidad y volvemos a los 90. Recuerdan ustedes que cuando hemos empezado a hablar de la responsabilidad social corporativa, he dicho, tengan en cuenta este dato, que eso empezaba en los años 90. En los años 90 económicamente se produce algo importante, que es el proceso de globalización. El proceso de globalización da lugar en esta materia a una cosa importantísima que no podemos perder de vista. Y es que, bueno, se produce porque hay desarrollo tecnológico suficiente para que este sea así y porque se producen desregularizaciones de distintos mercados e industrias. Cuando se produce la globalización se da lugar a muchas cosas, pero hay una cosa que aquí nos atañe, que es lo que se ha dado a llamar la deslocalización. Es decir, las empresas pueden operar no solo en sus países donde están las matrices, sino en terceros países. Y ahí sí que ya se produce una cosa importantísima. Iba a poner una transparencia, pero no quería liar mucho con transparencias. Pero imagínense todos los que están en casa y los que están ustedes aquí, la igualdad. Cumplo la ley, respeto los derechos humanos. Es verdad que cuando las legislaciones son proteccionistas, como lo son en las economías occidentales, Europa y Estados Unidos de América, para con los respetos humanos, esta igualdad es real. Si tú cumples la ley, casi todas las constituciones del mundo donde se producían las empresas tienen en su segundo párrafo la protección de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Por lo tanto, si tú cumples la ley como empresa, sí estás protegiendo los derechos humanos. Pero esta igualdad no se cumple en muchos otros países. Puede ocurrir que tú cumplas la ley como empresa, pero sin embargo estés vulnerando derechos. Y aquí vuelve a encontrarse el segundo problema que a mí me parece muy importante en la cuestión de empresa y derechos humanos, que es el alcance de responsabilidad. ¿Quién es el responsable cuando esto ocurre? ¿Quién es el responsable de proteger esos derechos humanos? ¿Es el Estado o son las empresas? Pongamos, por ejemplo, una empresa que está operando en Bangladesh. Bueno, pongo Bangladesh por poner un sitio, no quiero personalizarlo en un país concreto. Pero supongamos que vamos a poner el país X.
En el país X la legislación laboral pues, es atroz y permite el trabajo infantil desde los 8 años, por poner un ejemplo. Va una empresa a operar en ese país y puede estar cumpliendo la ley, pero estar vulnerando los derechos. ¿Es responsabilidad del Estado que no protege o es responsabilidad de la empresa? Y por lo tanto, ¿quién tiene que reparar el daño? Esta cuestión que parece baladí es una cuestión difícil y compleja. Y de ahí surge toda la agenda. Vamos a hacer un repaso muy, muy rápido. No sé si los que están en casa se ve bien la transparencia esta. Yo voy a intentar explicar rápido pues, cómo las Naciones Unidas toman ya desde la creación desde cuando se produce, desde los años 70, luego toda la actividad en materia de Naciones Unidas para, digamos, influir en el nuevo orden económico internacional, se crea lo que es el Centro de Empresas Transnacionales. Ese centro se crea en el seno de Naciones Unidas, que fue dirigido por un gran amigo mío, Khalid Habdami, una bellísima persona, ya retirado, y él, en un momento determinado, lo que empiezan a hacer es un código de conductas de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales. Y aún no estábamos en la globalización, estamos hablando del año 74. Se quiere incluir, o sea, se quiere, digamos, trabajar como desde el soft law, desde la recomendación, un código de conducta, que luego las empresas veremos cómo el código de conducta se están autorregulando en muchas ocasiones y están poniéndose su propio código ético, su propio código de conducta. Pero ya Naciones Unidas en el 74 crea el centro y en el 84, Naciones Unidas todo va muy lento. En el 84, pero sin parar por otra parte, en el 84 empieza a hacer ese borrador. Ese borrador no tuvo ningún éxito. No, hay artículos académicos que ahora no vendrían al caso, que estudian ese borrador en todos sus aspectos y fue abandonado definitivamente en el año 93. En el año 93 se vio que no había manera de acordar un código de conductas. Hemos de tener en cuenta, y lo he dicho al inicio, que las empresas son vivas y muy distintas. No tiene nada que ver una minera ni los riesgos en materia de derechos humanos de una extractiva con los riesgos en materia de derechos humanos de una empresa de telefonía, de una textil, de una agroalimentaria. O sea, el sector es una variable crítica. Y tampoco tiene nada que ver la que opera en un país X a la que opera en un país Y. O sea, no es lo mismo África, América del Norte, América Latina. En esta agenda, avanzando rápidamente, llega un momento en que se ve que el Código de Conducta de Naciones Unidas no se va a aprobar, hay un gap amplio y en el año 98 se crea, bueno, es decir, que el sistema de Naciones Unidas, en esa época estaba la Asamblea Nacional, ECOSOC, el Consejo Económico y Social y debajo había el Comité de Derechos Humanos. A partir del 2005 la cuestión de derechos humanos subió en la jerarquía. Y ya hay un Consejo de Derechos Humanos a partir del año 2005 que reporta directamente a la Asamblea, no al Consejo Económico y Social. Por lo tanto, pero en aquel momento aún existía el Consejo Económico y Social y debajo el comité, y en el comité un subcomité, en concreto lo voy a leer porque no recuerdo exactamente el nombre, que es el subcomité, la Subcomisión de Promoción y Protección de Derechos Humanos, crea un grupo de trabajo y este grupo de trabajo empieza a crear una cosa que voy a leer el nombre exacto, aunque generalmente se conoce como las normas. Se le conoce así, las normas, no tiene otro nombre. Que concretamente pretende, o sea, lo que pretenden estas normas es intentar crear esa agenda, intentar incluir cierta obligatoriedad, por decirlo de alguna manera, hacer vinculante la legislación de derecho internacional también para con las empresas. Es decir, propone que las empresas transnacionales se sometan directamente al ámbito del derecho y tengan responsabilidades legales sobre los derechos humanos. Y estas sean no solo responsabilidades por parte de los Estados. Eso no se aprobó. Estuvo durante mucho tiempo debatiéndose, etcétera, pero definitivamente se abandonó. Y no solo se abandonó, sino, por decirlo de alguna manera, quedó muy dañado, porque ya no es que había problemas nuevos
a los que se le estaban buscando soluciones nuevas, sino que se entendía que esas soluciones de intentar imponer a la empresa una obligación desde el punto de vista de responsabilidad de protección de los derechos, cuando el derecho internacional lo que hace es que indica que las responsabilidades de los estados chirriaba mucho. En ese momento, Kofi Annan, en el año 2000, bueno, vamos a saltarnos el Pacto Mundial, si luego tienen interés hablaremos de él. Bueno, saca el Pacto Mundial, y había sido, por decirlo de alguna manera, la persona estrella, el arquitecto del Pacto Mundial fue el profesor John Reagan, profesor de Estados Unidos, y en el año 2005 Kofi Annan nombra al profesor John Reagan representante especial del secretario general para la cuestión de empresa y derechos humanos. Y aquí hay un antes y un después. John Reagan y todo su equipo estudian en profundidad cuáles son las causas por las cuales es posible vulnerar los derechos humanos e intentan buscar soluciones que no solo tengan que ver con la vía normativa. Y esas soluciones que buscan se cristalizan en el año 2005, en el año 2008, y se presenta a la Comisión de Derechos Humanos, en lo que se ha dado a llamar Marco, Proteger, Respetar y Remediar. Quédense con este nombre. Marco, Proteger, Respetar y Remediar. Que dice una cosa que parece perogrullo, pero que no lo es. Y lo que hace es asignar responsabilidades e indica que la responsabilidad de proteger los derechos indiscutiblemente es de los Estados. Pero esto no quiere decir que las empresas no tengan que respetar los derechos, aunque el Estado no los proteja. Y ambos, de empresa y Estados, deben de remediar en el caso de que haya vulneración. Ahí hay un gap difícil, porque si no hay jurisdicción es difícil el remedio. Y lo que proponen en el marco es que haya remedios no solo judiciales, sino extrajudiciales. Para ir avanzando, esto queda como poco aterrizado y se le da 3 años más al profesor Reagan, de tal forma y manera que en el año 2011, en la resolución, creo que 64.5, pero no me hagan caso, en julio del 2011, se aprueba por unanimidad de todos los Estados miembros los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Es verdad que en el año 2014 se han empezado los trabajos acerca de un tratado vinculante, que está todavía en curso. Los principios rectores, y es con esto en la última etapa, ¿qué son? Son de la exposición. Los principios rectores son 31 principios. Realmente les he traído el libro. Este es la traducción oficial, es una traducción concreta, es un documento que fue aprobado por unanimidad y que las Naciones Unidas pues traduce en los idiomas. Y después de una traducción más o menos clara, tuvieron que hacer también una guía para interpretarlo, porque no es fácil hacer unos principios que acojan a todos los tipos de empresa. Pero en este sentido se basan en 2 grandes actores. Los Estados, ¿qué harán para poder proteger? Harán, según los principios rectores, lo que se llama el Plan de Acción Nacional de Empresa y Derechos Humanos. Ese Plan de Acción Nacional podrá hacer muchas cosas en distintos países distintas. En algunos legislará, en algunos otros, por ejemplo, en nuestro entorno, que estamos en un entorno de la Unión Europea, se está legislando y muchísimo. Bueno, ya conocen ese aforismo. Los americanos inventan, los asiáticos copian y los europeos legislamos. Pues un poco verdad sí que es, pero es verdad que en Europa se está legislando y desde la Unión Europea se está llegando a lo que se llama el proceso de debida diligencia obligatorio. Pero vamos, por parte de las empresas, de los Estados, lo que se tiene que hacer es generar un plan de acción nacional de acuerdo al tipo de empresa que tú tienes, para que las empresas que operan en tu país, bien, tanto para las que operan en tu territorio como de tus empresas cuando operan en terceros territorios, tengan un comportamiento adecuado. A las empresas, ¿qué se les pide? A las empresas se les pide 3 cosas, según los principios rectores. Concretamente, este es el principio 15. Se le pide 3 cosas. Una política de derechos humanos. Esa política tiene que ser hecha por escrito y tiene que estar firmada y ratificada por el órgano más responsable de mayor nivel de la empresa, es decir, por el Consejo de Administración.
no puede ser hecha, por decirlo de alguna manera, de un modo generalista, respetaremos los derechos humanos, sino que será hecha de un modo muy aterrizado. Es decir, hay que evaluar cuáles son los riesgos en materia de derechos humanos para cada operación de la compañía y entendiendo cuáles son los riesgos según 3 criterios. Uno es lo que se llama la materialidad, es decir, es material o es relevante para una compañía un determinado. Voy a intentar explicar el concepto de materialidad en responsabilidad social. Se puede entender con un ejemplo muy bien. No tienen los mismos riesgos, no tienen el mismo tipo de riesgos, yo que sé, una fábrica de calzado que una minera. Son distintos tipos de riesgos. Pues será material hablar de las dificultades territoriales y de la tierra, de la propiedad de la tierra, cuando tú lo que haces son pantanos o excavas minas o haces, tienes una industria extractiva, pero no será un riesgo material para el fabricante de calzado. La otra variable que aplica a la hora de entender cuáles son los riesgos es la probabilidad de la ocurrencia. Esto es un mapa de riesgo normal. Un riesgo es tanto más importante cuanto más probable sea que ocurra. Y la tercera clave es la gravedad del suceso de que ocurra. Estas 3 variables, es decir, si un riesgo puede ocurrir con mucha probabilidad y es material, pero el resultado es que finalmente hay un pequeño daño, pero que no es relevante en cuanto a su importancia, no es un asunto relevante en el proceso de vida y vigencia. Por lo tanto, las empresas necesitan tener aterrizado a los riesgos que son relevantes para su compañía una política firmada por el Consejo de Administración, que no es estática, se tiene que revisar periódicamente. Y al igual, por cierto, que no lo he dicho anteriormente, con el Plan de Acción Nacional por parte de los Estados. La segunda cosa, y esta es la clave, yo creo que hace especialmente relevante a los principios rectores, es la figura del proceso de vida y vigencia, que para nada es fácil de abordar. El proceso de vida y vigencia por parte de las compañías. ¿Qué tiene que hacer? El proceso de vida y vigencia obliga a identificar, prevenir y mitigar los riesgos de vulnerar los derechos humanos. Es decir, cada compañía, y cómo se hace habitualmente, repasa, no les he puesto transparencias para que no quedara largo, repasa, por ejemplo, una compañía siempre, lo que le he dicho de los 2 ojos, una nariz y una boca, pues todas tienen un departamento de recursos humanos, un departamento de financiero, un departamento de producción, uno comercial. Pues vamos a ver, ¿qué hace el departamento de recursos humanos? Contrata, remunera, promociona, forma. Y en cada uno de esos procesos hay personas. Y en cada uno de esos procesos puede ocurrir que haya una vulneración con mayor o menor probabilidad. ¿Qué hace un departamento de marketing y comercial? Diseña el producto y lo comercializa y lo promociona y lo publicita. El financiero, pues en todos esos procesos y cada uno tenemos que hacer un buen diagnóstico para determinar los riesgos y cogiendo aquellos que son más materiales, más relevantes, hacer, y paso a la siguiente transparencia, una serie de actuaciones o tomar una serie de medidas que prevengan y mitiguen ese riesgo. Pero el proceso de vida y vigencia no se puede parar en el diagnóstico y las medidas, sino que tiene que haber un seguimiento de esas medidas y tiene que haber mecanismos de seguimiento. Y esto nos permitirá entender, controlar los riesgos de nuestra compañía en materia de derechos humanos. Y la última parte, y es importantísima, es la parte de transparencia y reporte, que en estos principios se llama comunicación. Y aquí les indicaré muy rápidamente lo que significa esto. Como hemos dicho al inicio, las empresas no solo rinden cuentas desde el punto de vista económico, sino rinden cuentas desde el punto de vista de los aspectos ESG. Igual que de la rendición de cuentas desde el punto de vista económico, tenemos mucha experiencia, porque hace muchos años que se están rindiendo cuentas y pues la contabilidad lleva siglos utilizándose y se hace un mapa, perdón, una fotografía estupenda con la cuenta de resultados y el balance, y además estamos hablando de unidades homogéneas y comparables. Los euros producidos por una fábrica de zapatos son igualmente comparables a los euros producidos por una extractiva. En cambio, a la hora de reportar en los estados ESG, en los factores ESG, no hay ni la homogeneidad de indicador, no hay indicadores, no había indicadores hasta, ya saben ustedes esto de lo que no se mide, no puede cambiar.
Luego necesitamos indicadores de medida para poder evolucionar y hacer un seguimiento adecuado para ver si esos indicadores están mejorando o están empeorando. Entonces, no había indicadores. En los años, concretamente en el 2000, surgió, han surgido muchos más, pero he traído aquí los más relevantes. En el 2000, debido a esta dificultad, surgió el Global Reporting Initiative, la GRI, que definió los indicadores para estos aspectos. Es decir, en concreto, GRI al día de hoy, me parece son 170 indicadores distintos. También ha habido distintas versiones. Esto es como los programas informáticos que van evolucionando desde el 2000 al día de hoy. He de decir que en el ámbito de derechos humanos todavía son muy ambiguos y son poco adecuados a cada tipo de sector. Es difícil que no lo sean porque es muy complicado, porque la vulneración de derechos es muy diversa. Surgió otra forma de medir el cómo se enfocaba la empresa más allá del resultado económico, que es lo que llamamos informe integrado. El informe integrado surge del marco, el marco International Integral Reporting Council, que se conoce por sus siglas IIRC. Estos dos son medidas que han sido tomadas, marcos que han sido desarrollados en Europa. En Estados Unidos se desarrolló, es posterior, creo que es del 2011, creo. Bueno, el IIRC también creo que es posterior, es del 2005, creo. El SASB, el SASB, se desarrolla en Estados Unidos y, en mi opinión, por sectores es excelente. Determina qué riesgo puede haber para qué tipo de sector de una manera muy adecuada. Hay una matriz muy reconocida. ¿Y qué es lo que pasa? Que los inversores con tanta información llegan un momento a decir, bueno, esto es demasiado. Y lo que está habiendo ahora es una tendencia a unificar todos estos indicadores para que podamos tener una foto más homogénea y comparable de cómo se comportan las empresas en materia de derechos humanos. Y yo creo que esto era lo que, como entrada, quería exponerles, y a partir de aquí yo estoy encantada en recibir sus preguntas. No sé, Miguel Ángel, si las personas que están fuera pueden preguntar.